el tema. El último dato de la política, ¿se acuerdan que el sábado se produjo, no sé si la tenemos Nico por ahí, no la tenía previsto, pero lo tengo acá el dato y me gusta, la foto de la presidenta en el helicóptero presidencial con Daniel Scioli, estaban allí frente a frente y al costado Carlos Zanini, que fue la primera reunión que tuvo prácticamente Cristina Kirchner con la fórmula oficial del Frente para la Victoria. Bueno, en ese corto viaje que hicieron, donde del tema económico algo tocaron, pero la presidenta, Scioli no solamente le agradeció a la presidenta el haber confiado en la nominación, sino que la presidenta fue muy directa y le dijo: salí a la cancha y ganate la cancha. Y cuando me necesites en la campaña, me vas a tener a tu lado. Me llaman para los actos que necesiten, que yo voy a estar a tu lado. Pero comete la cancha. Este fue el consejo que la presidenta le dio. Comete la cancha, Daniel, le dijo en el viaje que tuvieron en el helicóptero. Le hizo la gran Mascherano, le hizo, ¿no? La de Mascherano. Claro. En octubre te convertís en héroe. Y el jueves van a tener la primera tribuna política conjunta que va a ser en la provincia de La Pampa. Va a estar la presidenta con Daniel Scioli y Carlos Zanini. Y la fórmula mañana, la fórmula Scioli-Zanini mañana debutan políticamente en Córdoba, donde van a estar apoyando la candidatura a gobernador de Acastelo. Mañana entonces debuta la fórmula en Córdoba, apoyando al candidato a gobernador Acastelo, y el jueves con Cristina Kirchner en la provincia de La Pampa. Bueno, muy bien, nos metemos ya en el debate. Está Guido Lorenzino, que es uno de los hombres políticos más cercanos a Scioli. ¿Creen que estos movimientos del dólar son especulativos, que puede haber algún tipo de mensaje condicionando a un futuro gobierno de Scioli? No, me parece que hay sectores que claramente no interpretan lo que la ciudadanía sí interpreta, que hay un espacio político previsible, confiable, que hoy tiene su fórmula establecida con Daniel Scioli, que es la persona más importante después de la presidenta en nuestro espacio político, que fue vicepresidente de Néstor y 2 veces gobernador de la provincia más importante, y Carlos Zanini, que es la persona de máxima confianza en Néstor y Cristina, el arquitecto jurídica de todas y cada una de las banderas que nosotros levantamos, como es la recuperación de los fondos de las AFJP, de aerolíneas, de IPF, el matrimonio igualitario, nuestra política de derechos humanos. Así que creo que está sintetizada la fórmula que va a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre, y creo que tiene el equilibrio que el Frente para la Victoria expresa en estas dos personas, Daniel Scioli, presidente, y Carlos Zanini, vicepresidente. Pablo, ¿se reabrió ahí con las expresiones de Gabriela Michetti este tema de pagarle todos los fondos buitres, algo que en su momento le había traído mucha polémica también a Mauricio Macri? Bueno, es que el tema de los fondos buitres está pendiente. El tema de los fondos buitres no está resuelto. Uno no resuelve un tema simplemente por no mencionarlo o por decir lo dejo para más adelante. Además de que es un problema que generó este gobierno y que sería bueno que lo resolviera el gobierno antes de irse, la verdad es que el tema está pendiente y ese tema tiene costos para la Argentina. Es decir, no solo que la Argentina no accede a préstamos de los organismos multilaterales de crédito por esta situación de default en la que está, sino que además ahora, la deuda que toma le cuesta más cara. El gobierno dice: nosotros salimos al mercado y obtuvimos lo que claro, en Berco, pero obtuvieron la última colocación de deuda fue al 10%, cuando los países de la región se están endeudando en algunos casos al 2%. Es decir, la Argentina está pagando una tasa diferencial de 8 puntos, o 9, o 7,5, nada más que porque no tiene solucionado el tema del juicio que tramita en el juzgado de Griesa. Entonces, si nosotros tuviéramos ese tema solucionado, seguramente, como los demás países de la región, nos endeudaríamos a una tasa 5 veces menor que la que estamos pagando. La pagó la Nación y la pagó la provincia de Buenos Aires esa tasa. Es decir, que no arreglar el tema de los fondos buitres tiene costos, y tiene costos muy importantes para el país. Tampoco hay que creer que arreglar significa ir y pagar todo íntegramente y de una sola vez. Lo que hay que hacer es sentarse a la mesa con los acreedores, como se hace habitualmente, discutir, negociar y tratar de llegar a un acuerdo que la Argentina le permita salir del default
en condiciones aceptables y decorosas. Pero las condiciones que impone Griesa no son ni aceptables ni decorosas. Griesa todavía no impuso ninguna condición. Está intentando confiscar activos de Argentina en todo el lado. Griesa le pidió a la Argentina que se siente a conversar con los acreedores, con la actuación y participación de un mediador. Partiendo de la base de que Argentina le debe el 740% más de lo que pero no ha puesto condiciones. Las condiciones las tiene que discutir y acordar el país con los acreedores, con la intervención y participación del mediador. Ahora, la Argentina, por boca del ministro de Economía, se ha negado siquiera a sentarse a la mesa a conversar. Entonces, en esas condiciones es absolutamente imposible acordar. Lo escucha Tonelli, es contradictorio con lo que dice la señora Michetti. No, no es contradictorio, es exactamente lo mismo. Lo más grave que el pensamiento de Tonelli y el pensamiento de Michetti desnuda la gran mentira del macrismo. El macrismo, cuando dice que van a mantener muchas de las políticas que se han hecho en estos años. Yo le pregunto a Tonelli. Esa seguro que no. Yo le pregunto a Tonelli, ¿por qué votaron en contra de AISA? ¿Por qué votaron en contra de la posibilidad de la fertilización asistida? ¿Por qué votaron en contra de la fertilización asistida? ¿Se abstuvieron? No, sí, se abstuvieron. Algunos diputados nos abstuvimos, la mayoría del bloque votó a favor. ¿Por qué votaron en contra de la recuperación de los fondos de los jubilaciones? ¿Qué tiene que ver eso con la sentencia porque esa es la matriz de ustedes? La matriz de ustedes, ¿saben cuál es? Decir cosas que van a mantener, haberlas votado en contra e ir corriendo a lo que hace. Vos explicás la matriz de ustedes y que yo voy a explicar la matriz nuestra. Lo grave del pensamiento del PRO es esto, es no mirar el puesto de trabajo, no mirar el trabajador, el pensamiento del PRO lo expresemos a los mercados financieros, tratar de resolver una situación que necesitamos hipotecar todo lo que hemos construido. Entonces, vos hacés exégetas del pensamiento del Frente para la Victoria. El del PRO lo vamos a explicar nosotros. Tienen que decir la verdad. Porque hay cosas que no hicieron y porque hay cosas que quieren decir que no las van a hacer cuando tuvieron una historia muy reciente que no avala lo que quieren decir. Entonces me parece que tienen que ser claros y tienen que decir la verdad a la gente. Que ustedes lo que van a hacer es no mantener la asignación universal. Te reitero, vos hablás de tu partido y dejá que nosotros hablemos del nuestro. Ahora lo único que falta es que los siolistas sean los exégetas del PRO. Eso es el colmo. La historia es coherente. Si uno votó en contra de algo, no puede decir que lo va a mantener. Lo que estás macaneando, porque no votamos en contra de fertilización asistida. Sí, se abstuvieron. En fertilización asistida algunos nos abstuvimos. La mayor parte de los diputados del bloque votó a favor. ¿Y por qué se abstienen? ¿Porque les parece mal que una persona no puede tener familia? Te lo puedo explicar. ¿Querés que te explique por qué nos abstuvimos algunos de nosotros? Porque la ley no contiene ningún parámetro, ningún límite para aplicar los tratamientos de fertilización asistida. Entonces, la ley tal como está, permite que una joven de 18 años vaya y diga: yo quiero fertilización asistida. Hay una reglamentación, hay una ley y reglamentación. La reglamentación establece. A ver, decí lo que quieras, porque total, si vas a macanear, decí cualquier cosa. No nos vayamos del tema fondo buitre. Yo estuve en el debate y conozco la ley. La reglamentación vino después. Cuando vos votás una ley no hay reglamentación. No sé si sabés que la reglamentación es posterior a la ley. Exactamente. Entonces no hay reglamentación al momento de votar la ley. Cuando vos votás la ley no hay reglamentación. Entonces no digas que en la reglamentación está solucionado el tema, porque al momento de votar la ley no existe la reglamentación. Prefieren negar políticas masivas por las dudas. Por las dudas, que la gente no tenga esa posibilidad. ¿Está bien? No me dejaste explicar y estás diciendo macana. Bueno, a ver, ahora volvemos. Sí. Diputado Mondaray, ¿y ustedes, el masismo, qué postura tiene frente a un eventual gobierno de Sergio Massa sobre el fondo buitre, que es uno de los temas que va a haber que resolver en el próximo gobierno? En primer lugar, quiero decir lo siguiente. Acá lo que estamos viendo es una cosa que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, que es el gobierno, el oficialismo, tiene una posición que no la expresa el candidato del oficialismo, que no sabemos bien cuáles son las posiciones que tiene, pero sí la expresa el conjunto del oficialismo y básicamente Cristina, Zanini, etc. Y después está el macrismo, que pretende ser el cambio de esa oposición, que cuando sale del cono de silencio al cual ha estado y sale del marketing y de los globitos, empieza a plantear cosas como las que plantea Michetti. Plantea que no hay que tener una estrategia, no hay que ser inteligente, no hay que hacer las cosas que nosotros, por ejemplo, planteamos en la Cámara de Diputados que había que hacer con el tema de la deuda, sino que hay que ir y pagar, como si fuera así. Es lo que dice Michetti. No dijo eso. Como así dice De Marchi, digamos, que es el inconsciente de muchos del PRO, digamos, el inconsciente colectivo de muchos del PRO, que qué suerte que ganamos a estos peronistas hijos de puta y esto y lo otro. Es decir, cuando empiezan a hablar, empiezan a expresar cuál es el sentido de ese cambio. Es un cambio que es un retroceso y es un cambio que es una división, un clivaje tajante de la Argentina en el que todos los malos son
son los peronistas de un lado o de otro, y el resto son los que tienen la pureza étnica amarilla, que es el PRO y lo que expresan. Y después tienen cosas como la que nos han planteado hace muy poco en la provincia de Buenos Aires, donde ponen como candidatos a 2 personas de la capital y sus principales candidatos a intendente, caso de Grindetti, Lanús, etcétera, etcétera, son todos funcionarios del gobierno de la capital. Entonces, ¿qué es lo otro que expresan? Nosotros estamos, con la fórmula que planteamos, expresando federalismo. Ellos expresan, llevan el sueño unitario de toda la historia a una coyuntura electoral en donde quieren que toda la Argentina la gobiernen solamente los porteños. El sueño más grande del unitarismo argentino. Por eso nosotros estamos muy confiados en lo que vamos a hacer en la campaña, porque en la campaña tenemos que debatir, y cuando debatimos se ve cuál es la posición del oficialismo, cuál es nuestra posición, que es un cambio, pero que tiene que ver con seguir haciendo determinadas cosas que se han hecho bien en este gobierno y cambiar otras que no. Y la otra posición, que es la posición del PRO, que es un retroceso histórico, y además de ser un retroceso a otro tipo de grieta de sentido inverso a la que plantea el gobierno nacional. Es curioso porque resulta que debemos estar andando muy bien en el PRO, porque resulta que nuestros adversarios, en vez de hablar de las propuestas y de los planes que tienen, lo único que hacen es hablar de los nuestros, los tergiversan, los malinterpretan, los dan vuelta. Lo acabo de ver en televisión. Algo debe estar pasando. Algo debe estar pasando. Sí, está pasando de que están empezando a salir del grupo. Bueno, sí, claro, sí, perfecto. Lo que está pasando es que, como realmente representamos una alternativa de cambio para la gente, para salir de este modelo que nos ha llevado al atraso y al aislamiento en el mundo, esto evidentemente los pone nerviosos. Pero yo preferiría que a la hora de hablar de las propuestas del PRO nos dejen que seamos los del PRO los que las expresemos y que nuestros adversarios hablen de sus propuestas y las expliquen. Porque no tiene sentido ni que yo me ponga a explicar las propuestas de Scioli ni las de Massa, o que ellos intenten explicar las nuestras. Déjeme preguntarle entonces, Pablo. Sí. Concretamente, para llegar a pagar tasas inferiores a estas que coincidimos que son muy altas, de casi el 10% por endeudarse, el triple que Brasil, el cuádruple que Paraguay en las últimas emisiones. Que Bolivia y que Chile. ¿El PRO qué haría? ¿Le pagaría cuánto de lo que reclaman los buitres y reconoció Griesa, que son 1.600 millones de dólares? Más lo que surgiría de los Me Too que ya aparecieron, ¿no? Lo menos posible, de acuerdo con una negociación seria, razonable, que haríamos. ¿Ellos por qué harían una negociación si tienen un fallo que dice que pueden cobrar lo que ellos quieren? Porque después del fallo, si ustedes recuerdan, después del fallo, el juez designó a un mediador y les dijo, vayan y siéntense a la mesa con el mediador y discutan la forma de pago y la modalidad de pago. De esto que es lo que ellos reclaman y nosotros les reconocemos. Exactamente, pero en esa negociación... ¿Usted le pagaría el 100%? No, no necesariamente. Haríamos la negociación. Esa negociación... En una negociación, Berco, en una negociación entre acreedor y deudor hay muchas variantes. Se pueden discutir plazos, se pueden discutir porcentajes del total, se pueden discutir intereses, hay muchas. Se puede discutir el modo de pago, no es lo mismo pagar en efectivo que pagar con nuevos bonos o con nuevas obligaciones. Es decir, hay muchas variantes. Entonces, lo que nosotros haríamos es sentarnos a la mesa con los acreedores, con la actuación del mediador, tal como lo determinó juez Griesa, y tratar de encontrar un modo de cumplir la sentencia que sea razonable, que sea aceptable para el país y que nos permita salir del default y en consecuencia nos permita crecer. Esto es lo que haríamos. Si me permite, cumplir la sentencia de Griesa en las mejores condiciones posibles. Tonelli, a mí me parece racional lo que vos estás planteando en este sentido, que hay que tener una estrategia. Lo que deberían decirlo son los candidatos a presidente y vicepresidente, porque no es lo que dice Michetti eso. A ver, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer... Michetti dijo, con otras palabras, esto mismo que estoy diciendo. No, para nada. En otras palabras es decir lo contrario. No, para nada. Sí, pero usted, a ver, lo que está planteando es primero desconocer la historia de compromiso que tuvo este gobierno de desendeudarse con 2 canjes de deuda exitosísimos. Claro, y así generó el problema de los fondos buitres. Los fondos buitres son fondos, para ustedes son socios porque los ven bien, porque pagarían completamente. Para nosotros es capital financiero que especula y de cualquier manera busca que le paguemos. A ver, ¿me permiten? Lo vamos a pagar con la historia como lo hicimos. Está Juan Germano, que es de la consultora Isonomía.
y que está observando desde que se inició el debate, ¿qué grado de repercusión tienen estos temas en la campaña o en los candidatos? Por ejemplo, el tema económico, el tema fondo buitre. ¿Cómo puede impactar la continuidad, el cambio, que habla mucho el PRO, en un político? La gente quiere continuidad, cambio. ¿Cómo estás viendo vos estos temas en la campaña, Juan? Bueno, me parece que está bien planteado la cuestión del cambio y la continuidad, pero tal vez nos quedamos cortos con el proceso de entender al estado de situación de la opinión pública en este cambio o este fin al menos de un Kirchner al gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque a la misma vez encontramos cerca de un 70% de ciudadanos que dicen querer un cambio. Ahora podemos ver qué es lo que significa. Pero también tenemos entre 60 y 70% de aprobación de determinadas políticas troncales de este gobierno. Digo, unos lo llamarán relato, otros llamarán columna vertebral, pero las dos cosas conviven en la ciudadanía. Entonces, es interesante ver primero cómo es la campaña, y además hace 6 años que no tenemos campaña política. Porque en 2013, cuando Massa define ser candidato, la verdad que todas las encuestas mostraban que era ganador en las elecciones. Era una discusión de matices, por cuánto podía vencer. En 2011, Cristina ganaba, digamos, no, era una discusión de matices nuevamente, sacaba más de 50, menos de 50. Este 2015 me parece que vamos a tener una elección competitiva en el cual me da la impresión que, si bien están bien las estrategias comunicacionales de los 3 espacios, ¿no? Digamos, para sentirse más cómodo, para atacar al otro, ¿no? A mí me da la impresión que la ciudadanía está en algún punto, o el candidato que mejor pueda representar a la ciudadanía es el que se aleje de los extremos. Y creo que todos están alejándose de los extremos. Hoy en día la ciudadanía no busca 100% de continuidad, y un candidato que represente absoluta y pura continuidad y hoy por hoy, a nivel de las encuestas o los análisis que ustedes están realizando en Isonomía, ¿quién se está acercando más a eso? No, a ver, la verdad que con el cambio de escenario del sábado pasado, es difícil decirlo. ¿Pero puede impactar? Bueno, hay que ser prudente, ¿no? Digo, hasta hace 6 días, para el 80% de la ciudadanía, el nombre Carlos Zanini era desconocido. Absolutamente desconocido. Me parece que lo primero que debe considerarse en estos momentos es, bueno, hay que ser calmo con los grandes análisis, y sobre todo darle tiempo a una ciudadanía, claro, que lea, que defina, y en base a eso vaya cambiando o... Yo, Germano, tengo la impresión de que hay un voto muy volátil, y que en lo marginal, digamos, en los segmentos marginales, digamos, si están de acuerdo con una cosa u otra, van saltando muy atrás de las encuestas, de los acontecimientos de semana a semana. Pero que la mayoría de la gente hoy podría votar a uno, a otro o a otro según se den determinadas circunstancias. Esa es la impresión que tengo yo. Sí, digo, en parte coincido. Hay una parte de electorado que, digamos, se pisan entre los 3 principales candidatos. Eso es cierto. También es cierto que durante el año 2014 era mayor esa cantidad de intersección, ¿no? Ahí hubo, al menos en nuestros números, tuvimos cerca de 4 o 5 meses del famoso triple empate. Claro. Hoy me parece que se empieza a polarizar un poco más, aunque inclusive yo digo, a mí me da la impresión, y esto es personal. Hasta la semana pasada, ¿la elección estaba polarizada entre Scioli y Macri? Había una tendencia, sí. Este año fue donde se fundamentó, sobre todo, o se hizo más clara una mayor polarización. Pero a mí me parece que en términos de comunicación, en términos de marketing, para decirlo, creo que el candidato que encontró mejor el eje de la campaña se llama Sergio Massa, con el cambio justo. El cambio justo. El tema es que no necesariamente Sergio Massa represente ese cambio justo, porque, al menos más allá de cualquier discusión comunicacional entre partidos, insisto, tanto Mauricio Macri tiende al centro, como Daniel Scioli también tiende al centro. Es decir, Scioli no es estricta... Este mensaje que veíamos, que vos estabas escuchando también y mirando al inicio del programa, de Felipe Solá anoche, muy duro, que ahora lo voy a traer nuevamente a la mesa. Cuando Felipe Solá dice, hoy Macri se compró el discurso que le vendieron Carrió y Ernesto Sanz de que hay que hacer antiperonismo. Y Macri representa el antiperonismo. Incluso Felipe Solá hasta dice, si gana Macri, vamos a tener que estar todos escondidos diciendo, soy peronista, soy peronista. Que retrotrae a... Esa es una humorada. Yo no lo noté como humorada, ¿eh? Ah, sí, está claro. No lo noté como una humorada. Yo creo sí
que el discurso del PRO, y no solo el discurso, sino cómo ha planteado su candidatura, tiene mucho que ver con una lógica que es, digamos, lo que yo llamo la pureza étnica amarilla, digamos, ¿no? Y muy porteño. Eso es un dato irrelevante. Mejor dicho, relevante. Scioli era porteño hasta que se le ocurrió ir a la provincia de Buenos Aires. No tiene importancia. Lo importante para ustedes lo no tendrá importancia. Para nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires tenemos mucha importancia. ¿Y por qué lo aceptaron a Scioli entonces, que era porteño? Bueno, no todo el mundo lo aceptó. Pero de ahí a que vayan con... Porque una cosa es una cosa... la trayectoria, sí, no, bueno, pero una cosa es ser que sea la provincia si es un chorro, si es un ladrón. No, bueno, pero eso así no se puede analizar las cosas. Digo, ¿de qué sirve tener un candidato de la provincia si es un chorro? Lo importante de los candidatos es que sean idóneos, que sean decentes y que tengan trayectoria. Sí, pero no se puede llevar a gobernar a Salta a un tipo que está gobernando capital. Obviamente que hay que conocer la provincia. El principio fue una falta de respeto a los bonaerenses, discúlpame. El principio fue una falta de respeto a los bonaerenses, la vicejefa de gobierno de la capital y el presidente del Consejo Deliberante de Capital. Y después, como se armó tanto revuelo, lo tuvieron que traer a un ignoto dirigente, que es buena persona, que es Salvador. Salvador fue senador provincial, no es ignoto para vos que eras radical. Diputado nacional, presidente del Comité Provincia. Por favor, no tiene ninguna relevancia en el radicalismo de hoy. Sí, lo conoce. No tiene ninguna relevancia. Juan, este tipo así de discurso, peronismo, antiperonismo, ¿hoy pega o no pega en la gente? ¿Hay eso o no? A mí me da la impresión que la elección venidera no es una elección ni de peronismo, antiperonismo, ni de izquierda y derecha. Me da mucho más la impresión que es una elección de momentos. Digo, la Argentina hoy en día, uno analiza el sistema de partidos argentino, y la verdad que no encuentro un sistema de partidos ordenado, que ordene preferencias electorales, que se mantenga en el tiempo. Hay saltos de dirigentes de un lado al otro, casi sin ningún costo político. Hay partidos nuevos que duran, menos de un año, es decir, el sistema de partidos está bastante venido a menos. Ahora bien, me da la impresión que es una elección de momentos. No, digamos. Pero Juan, yo creo que sí hay, no sé si es peronismo o antiperonismo, pero me queda claro que si quiero más Estado, sea quien voto, y si quiero menos Estado, sea quien voto, si quiero más inclusión, sea quien voto, y si no quiero inclusión, sea quien voto, si quiero más y mejor empleo, sea quien voy a votar, y si no quiero empleo ni quiero desarrollo, sea quien voy a votar, si quiero desendeudamiento, sé quién voy a votar, si quiero endeudamiento. Digo, me queda claro que hay dos modelos, hay dos proyectos que están confrontados. Nosotros expresamos uno claramente, con valores, con una historia, con aciertos y con cosas por hacer. Y hay un proyecto que lidera el ingeniero Macri, que claramente tiene valores definidos. Tonelli dice atributos de honestidad, digo, pero eso va de suyo, Tonelli, no, eso no es un valor, eso es una condición sine qua non para hacer política. No hay dos. Entonces, en alguno de los dos están. No hay dos, como en la vida, nunca hay dos, hay muchas cosas. La sumamos a Vicky Donda. Pero quiero decir algo, disculpame, quiero decir algo. Gracias, mucho hombre en el estudio, para poder dar un bocadillo. Seguramente Donda piensa en más inclusión, en más Estado, y puede tener diferencias con nosotros, pero me queda claro qué piensa ella en términos del rol del Estado, el rol de la inclusión. Y también me queda claro qué piensa Sergio Massa en términos de menos inclusión. Digo, está claro dónde están los pensamientos. Después hay partidos políticos, pero acá hay dos modelos y dos matrices del país. ¿Y qué no te queda claro lo que piensa Macri? Pablo, no le queda claro lo que piensa el macrismo. Pero yo lo que le diría que para aclarar las dudas, en vez de ser él el que interprete lo que nosotros proponemos, nos deje a nosotros explicar lo que proponemos y cuál es nuestra propuesta. Y además sería bueno que no me interrumpas cuando hablo, porque yo no te he interrumpido cuando vos hablaste. No te interrumpo. Pero bueno. Pero evidentemente los pone nervioso el PRO, porque no han hecho más que hablar del PRO e interpretar. Bueno, yo voy a hablar de lo nuestro, si me perdona. Voy a tratar de hablar de lo nuestro. Bueno, un minuto. Sí. Y en esta polarización donde el masismo está tratando de terciar, ¿cómo se ubican progresistas? Nosotros somos otro proyecto político. Desde algún sector del poder se instala una polarización donde aparecen como taquilleros, hoy claramente dos candidatos. Nuestra candidata a presidenta es Margarita Stolbizer, y nuestro modelo de país no es el modelo de país que tiene
el kirchnerismo-sciolismo o sciolismo-kirchnerista, porque hoy Scioli es el candidato a presidente, y mucho menos es el modelo de país que tiene el PRO. Es un modelo de país inclusivo, precisamente democrático, progresista. Nuestro frente se llama progresista. Nosotros creemos que es indispensable llegar al gobierno para transformar algunas matrices que nos hacen mucho daño. La matriz impositiva, la matriz productiva. Tenemos un país que no tiene una matriz productiva que se haya desarrollado, que es extractivista, que es contaminante. Y la verdad es que si me dicen que en estos años Scioli en la provincia de Buenos Aires la ha hecho desarrollarse productivamente, es para reírse. La matriz impositiva, tanto en la ciudad como en la provincia, es bastante parecida. Y si hay algo que los define como una cara de la misma moneda, es la política represiva que tienen hacia los sectores más populares. Entonces, nosotros tenemos otro proyecto que es el cuarto proyecto, si querés, que hoy entra a jugar en esta campaña electoral para ofrecerla a los ciudadanos. Vicky, la semana pasada Carrió dijo que ustedes eran funcionales al sciolismo y le dijo a Margarita Stolbizer: tiene que bajarse y venir con nosotras para que no gane Scioli. Lo que pasa es que, bueno, la doctora Carrió está en su derecho de pensar, yo no creo que sea cierto, pero ella ha tomado la decisión de ir al PRO y construir con el PRO esa opción de país, una opción de país que no contiene a las enormes mayorías, y además quiere hacer suponer que el PRO es honesto y es mejor que el kirchnerismo, algo que, la verdad, no estoy de acuerdo. El kirchnerismo no es honesto y está claro, y ha hecho cosas con las que no estoy de acuerdo y algunas cosas con las que sí estoy de acuerdo. Ahora, tampoco estoy de acuerdo como el PRO me gestiona la ciudad. Ahí no está la honestidad. Esto de querer poner blanco-negro en un país donde existen matices, me parece que es un verdadero error. Sí, yo quería decir lo siguiente. Yo no creo en la polarización, creo que sí ha sido inducida y le ha sido funcional tanto al oficialismo como a una parte de la oposición. Creo que esto recién empieza y creo que además esto empieza con las candidaturas y con las propuestas. De las propuestas hablamos y las candidaturas, nosotros planteamos la candidatura de Sergio Massa y de Gustavo Sáenz. Son dos personas jóvenes, son renovadores, tienen coraje para hacer las cosas y además expresan federalismo. Y en la provincia de Buenos Aires, la candidatura de Felipe Solá y la candidatura de Daniel Arroyo. No hay nadie como Daniel Arroyo para saber cómo solucionar los problemas de la inclusión social en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Esto es público y notorio. Y Felipe Solá, además, expresa una cosa que necesitamos urgentemente en la provincia, que es gestión, administración sana y transparencia. Pero eso no lo tiene Scioli, le está diciendo que eso no lo tiene Scioli. No, Scioli no lo tiene, y además, ¿por qué Solá? Porque Solá, cuando se profugó del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Rucauf, tuvo que asumir en un marasmo la provincia de Buenos Aires y la ordenó. Y esta es la misma situación. Va a tener que asumir en una provincia que ha tenido el peor gobernador de la historia. Sí, no estoy de acuerdo. A ver, digo, las calificaciones corren por cuenta de quien lo dice, yo lo respeto a Han, pero claramente tiene una mirada crítica por su rol opositor. Él fue oficialista muchos años, acompañó, digo, fue parte del Frente para la Victoria, como muchos de los muchachos que están haciendo esta experiencia estudiantil de haber ganado una elección, y la mayoría han vuelto. Algunos siguen en esta aventura de querer convencer a la sociedad que hay otro modelo. La verdad que hay dos modelos. Hay un modelo de inclusión, de desarrollo, de crecimiento, de ampliación de derechos, que lo expresamos nosotros y vamos ahí por las nuevas demandas, y un contraproyecto que hoy lo lidera el ingeniero Macri. Tal vez Massa crezca en las encuestas y se abandere de ese contraproyecto. Digo, pero esto no es una decisión nuestra, es una decisión de la región. En Brasil hubo 2 proyectos, en Paraguay 2 proyectos, en Uruguay 2 proyectos, en Chile 2 proyectos, y acá hay 2 proyectos. Después, ¿quién se identifica y quién toma esa bandera? Nosotros sí sabemos qué bandera tomamos. Y ellos toman la bandera del endeudamiento, del ajuste, a pesar de que muchos de ellos son compañeros que... ¿A Granados en qué parte del proyecto de la inclusión, el desarrollo, y no me acuerdo las otras eslóganes que tenés, que lo pones? Granados es un intendente y un ministro hoy actual de nuestro gobierno, una persona... ¿Y en qué parte lo pones? ¿A qué aporta? ¿Aporta al desarrollo, a la inclusión? El municipio de
mejor gestión en materia. Como su gestión en el Ministerio de Seguridad. A aplicarlas. Y vos me decís que la política de seguridad ha logrado que se incluya a más bonaerenses y que vos decís que los bonaerenses gozan de seguridad, del derecho a la mejor seguridad que hace muchos años, no tengo ninguna duda. La mejor política de seguridad de los últimos 30 años. Descentralización, creación de 33 escuelas descentralizadas, formación universitaria de los policías, policías locales, proximidad, control ciudadano y control político de la política de las fuerzas de seguridad. La recorro todos los días. Si hay una materia pendiente vos tal vez porque sos diputada por la Ciudad de Buenos Aires y ahora vas a la provincia. Discúlpame, yo no soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy diputada por la provincia de Buenos Aires. Pero estabas discutiendo que si eras por la ciudad o por la provincia. Si querés te lo cuento. Nací en esta ciudad y hace 2 años que vivo en la ciudad, entonces me parece que lo más coherente. Yo vivo en la provincia, te cuento cómo es la provincia. Pero hace 2 años que me fui, Por eso, además la recorro los últimos 2 años creamos 33 escuelas descentralizadas. ¿Me perdonás? Mucho mejor que hace 10 años, no tengas duda. Que faltan cosas, faltan. Sería me lo estás tomando porque te está haciendo bastante bien. Este es tuyo porque está con no, Rusia, ese no es el mío. Perdóname. La última política de seguridad coherente que hubo en la provincia de Buenos Aires fue la de Felipe Solá. Después... No, Felipe Solá no es coherente. No. Fue la de Felipe Solá. La de Arlañán con Felipe Solá. Después, ¿qué pasó? Con Scioli, la política de seguridad se la dio Scioli, se la entregó en las manos para que hiciera lo que quisiera a la bonaerense, que es lo que estamos viviendo ahora. Pero me perdonás. Perdóname, estoy hablando. Seré un estudiante, pero estoy hablando. ¿Te gustó? Claro. Le dolió más que la calificación estudiantina. Le dolió la calificación de estudiantina que hiciste. No, yo digo que me traten como viejo bárbaro, pero ya de estudiante no, lo que te quiero decir, ahora se la dieron a la policía bonaerense y con eso se hizo el desmadre más grande que ha tenido la provincia de Buenos Aires en seguridad en los últimos, que no se puede corregir solamente con estas inclusiones de gente sin capacidad que se está haciendo como policías locales como una colateral de la bonaerense. Pero esta es la verdad. No es la verdad, es la verdad. Es la verdad. Si ya no pueden mostrar, no pueden mostrar las estadísticas, porque el delito crece mes a mes. Mienten con las estadísticas. Cuando aparecen las estadísticas de la Procuraduría. ¿Por qué todos los intendentes del Frente Renovador adhirieron a las policías locales y son malas, como vos decís? No, lo mala es la preparación que tienen. Nosotros creíamos en otro sistema. La preparación es conjunta del municipio y la provincia. Pero por favor, pero se hace porque por lo menos tiene un remedio, pero tienen... Seamos serios. Seamos serios. Si vos sabés que la preparación es malísima. No. Lo sabés, sí, lo sabés, universidades públicas de la provincia. Lo sabés. Policías acusados de tortura, condenados por la justicia tienen en la provincia de Buenos Aires. Yo te digo, en La Matanza, no te estoy hablando de tiempo, por eso a veces tenés que escuchar un poco. Policías torturadores que son condenados por la justicia. Eso tienen en la provincia de Buenos Aires. El ministro, policía que tortura es un delincuente. Pero lo denunció tu ministro, ex ministro de Seguridad. Es un delincuente. El señor policía Casar, que roba es un delincuente. Que dijo que en la provincia de Buenos Aires hay policías que reclutan jóvenes para ir a delinquir. ¿Sabés a cuántos denunció el ex ministro el actual gobernador Scioli? A ninguno. Hasta que la justicia condenó, hasta que la justicia metió preso hace menos de un mes al torturador de Luciano Arruga. Entre paréntesis, política general con un caso, con 2 casos, con 10 casos. Yo te digo cómo es. Tu ex ministro de Seguridad. Sí, puede haber malos policías, son delincuentes. Los malos policías son delincuentes. Bueno, decirle a tu ministro que los tienen que denunciar. Sí, lo hacemos. Sí, lo hacen. Todo el caso de La Matanza, todo lo que fue la banda de policía de La Matanza, ¿sabés quién la denunció? La doctora Arcidiácono. ¿Están separados? Están todos en sus cargos hoy. La comisaría sigue funcionando. No es así, es inexacto. A la familia de Luciano Arruga Mañana le prendieron fuego al auto ayer a Vanessa. Tiene que ver la policía. Claro. Yo mañana te voy a mandar a tu despacho la desafectación de todos los policías que están investigados por la causa de Luciano Arruga. Es una vergüenza como mañana te voy a mandar a tu despacho y espero que después te retractes públicamente. Lo importante es que hay gente que está viendo, que sabe que no puede caminar tranquila por la calle, no solo en la provincia, tampoco lo puede hacer en la ciudad. La seguridad es una materia pendiente de
el gobierno de Scioli, del gobierno de Macri, del gobierno nacional. Es cierto que es muy difícil manejar el tema de seguridad, pero hay que hacerse cargo que hay que modificar algunas cuestiones. Gustavo, una aclaración, porque si no es un debate que la consigna es fácil, yo te puedo decir lo que hicimos. Descentralizar y crear policías locales, formación en universidades públicas, 33 escuelas descentralizadas, haber hecho la mayor reforma cuantitativa y cualitativa, Tigre control se sumó a político eso. de la policía. Tiene razón, Lorenzo. La verdad que hay que Tigre seguir se sumó profundizando a eso, esa. hicimos todo, Todos se suman, Lo que todos hay que se hacer es suman. una reforma policial en serio, donde todos los que se sean suman. corruptos vayan Pero lo presos, estén hacemos, fuera de después la mañana te van a mandar a tu fuerza. despacho No. todos los Hablaste- casos investigados por La asuntos seguridad en la Hasta provincia de ahora- Buenos Aires está en manos de la bonaerense. Esto es No es así, así, muchachos, es así. es un eslogan, Es Juan. así. Vos sabés que no es Es así. Hay así, no me ministro, digas. subsecretario y control de asunto interno Pero y un no, civil. por favor. ¿Qué más falta para Por que haya favor. control político? Por favor. Por eso la consigna, Tienen- en el tema de yo te seguridad, digo, hacer consignas es arman fácil de que lo administra. arman escuelas para policías Sí, que no terminan de 33. que no terminan de capacitar. 2 años de formación y 1 año los policías los locales. mandan sin capacitar No al es así, territorio, Victoria. chicos que además Es así. reciben una deficiente educación porque las escuelas de la provincia de Buenos Aires son un desastre, donde no podés ir a estudiar porque te morís congelado en invierno, te morís de calor en verano, ¿Me está si hablando no de la inundado en educación cualquier otro lugar primaria y de la secundaria o de la provincia. educación de los policías? Estamos hablando de las dos cosas. Esos jóvenes que van a estudiar después a esas supuestas escuelas que vos decís que armaron, a esas escuelas No que están vos decís, armadas a y esas funcionan escuelas muy que vos bien. decís que Preguntá a los armaron, intendentes. donde esos jóvenes reciben educación deficiente, vienen de un sistema de educación deficiente donde el señor gobernador no invirtió durante todos No estos es así, años. la Por eso mayor tienen los inversión de la paros historia en docentes que educación, tienen. la Por eso mayor- tienen el Pero, conflicto No hay docente que tienen conflicto todos los docente, años. no hubo Todos un los paro docente años. este año. Quisiera- Hay Pablo docentes Tonelli. que no Quisiera cobran. contar una No es así. anécdota ¿Cómo no? de la policía local y las nuevas policías que la vi este verano en Pinamar. Este verano a Pinamar lo inundaron de policías. Todos policías muy noveles que seguramente no habían ni terminado los cursos de la academia. Un día veo... Seguramente, ¿estás seguro o te parece? Porque das afirmaciones de impresión. cosas que no... Le dio la impresión. Te hace una impresión, no es la seguridad. Deja que termine. Un día en una esquina de Pinamar había una pareja de policías, ¿no? Y viene una chica en un ciclomotor. Los policías le hacen señas de que pare, seguramente porque no tenía casco o sospechaban que era menor. La chica no paró, siguió. Los policías no tenían vehículo, no tenían comunicación para avisar a alguien, no tenían armas, no tenían nada. La chica siguió caminando y los policías la miraron. Esa es la nueva Mentira, policía. Tonelli. Y la ¿Cómo miraron, no van a la tener miraron armas, Tonelli? irse, No mienta, la vos miraron sos diputado. irse, no pudieron Si vos ni, viste eso, no tendrías que haber pudieron hecho ni una detener a una denuncia chica, no por pudieron ni incumplimiento detener a de una deberes chica que andaba en funcionario público al ciclomotor. gobernador y al ministro. Si vos ves que un policía no tiene armas como funcionario público, habrás radicado la ¿Cuál es el denuncia penal. delito? El cumplimiento de deberes funcionarios públicos, darle a uno el estatus de policía y no portar armas. Juan, ¿Cómo no, fueron no. ustedes los que no le dieron armas a la Pero policía? vos lo ves, y vos ves un Pero delito. no es que cometimos delito que un delito, policía no sí, tenga es armas. Tonelli, A ver, estás chicané, inventando, no digas estás macana. inventando. ¿Cómo Son un policía sin desastre. armas? Han hecho el Hoy- peor gobierno de la provincia de Buenos Aires de La los gente nos últimos votó con el 50 años. 55% en el El 2011. peor gobierno de la provincia La de gente Buenos se Aires. equivocó cuando nos votó. Desastre. La gente nos eligió en el 2007 y nos dio la confianza nuevamente con el 55% de los votos. ¿Por qué hoy Scioli encabeza las encuestas si Porque la está gente tan se mal? equivoca. Por la propaganda que hace y lo que gasta en propaganda. Pero la verdad, la gestión de Scioli en la provincia... el convengamos voto que a la Scioli- ciudad de el Buenos voto Aires a gasta Scioli, 3 perdóname, veces más. perdóname. Yo no soy kirchnerista, Sí. pero la ciudad de Buenos Aires gasta 3 veces más per cápita que el gobierno nacional en publicidad. Digo, Sí. si vamos a hablar de En todo caso, la publicidad, diferencia es que el gobierno de la los ciudad es un dos buen gobierno. Los No, dos gobiernos, el los tema dos es así. gobiernos del Estado, la El verdad voto a es que Scioli es inversamente proporcional a la distancia que tiene el ciudadano con Scioli. Es decir, uno en Misiones, que lo único que ve es la propaganda de Buenos Aires Activa, lo puede votar. Ahora en la provincia de Buenos Aires va a Pero ser en la muy provincia de difícil. Buenos Aires. derrotan. Juan, ¿cuánto Sí. está? ¿Cuál es la imagen positiva que tiene Scioli hoy a nivel país en la Intención provincia de Buenos voto. Aires? No, la imagen positiva de Scioli desde hace más de 5 años es más del 60%, sin regular, ¿no? Imagen positiva negativa por encima del 60%. Pero Intención es de una voto, la última medición. No, hace rato que de Isonomía no hablamos de intención de voto a presidente, nos parece que no es momento. Ajá, Pero a mí me parece que en la provincia de Buenos Aires lo que se dio, hablando un poco de encuestas, es que en los 4 espacios que están acá representados, a la hora de elegir los candidatos, primó la política, no primó la opinión pública. Si uno analiza María Eugenia Vidal hace 8 meses, cuando fue elegida, ¿no? Uno decía, es una candidata que en términos de instalación de opinión pública, de instalación pública, es razonable para la provincia, y uno decía hace mucho tiempo, y la verdad que no estaba instalada. Hoy es otra cosa, pero en ese momento no estaba instalada. El cierre del Frente Renovador.
Felipe Solá, en términos de opinión pública estrictamente, la verdad que había otros candidatos que eran mejores. Por ejemplo, Francisco Narváez, insisto, en términos de opinión pública. Bueno, la política definió, por diversos motivos, que sea Felipe Solá. El Frente ¿Por qué? Por eso digo, la política definió. Frente para la Victoria, uno dice, tenía otros candidatos que en opinión pública estaban mejor instalados que Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Por ejemplo, bueno, había un crecimiento de Diego Bocio, obviamente Randazzo, en su momento Martín Saurralde, e inclusive en Progresistas, digamos, Jaime Linares no es un candidato instalado en la opinión pública, digo. Entonces también hay que relativizar el tema de las encuestas, y lo digo desde el palo. A veces la política, y está bien que así sea, prima por sobre la instalación de una opinión pública y es válido. Y después, bueno, en la campaña se verá. En eso Scioli no entra esa regla para Scioli. No. Scioli sí está instalado. No, sí, por supuesto, pero estamos hablando de un dirigente que fue 2 veces gobernador, vicepresidente. Sí, obviamente que hace 12 años que hace campaña sin parar para ser candidato y que además tiene características de celebrity. Bueno, me permiten, hacemos una pausa.